concentración. Voy a tratar de ir lo más despacio que pueda. Sí. La semana pasada estábamos estudiando que en Hechos capítulo 11, versículo 25 y 26, allí comienzan las misiones. Allí en la iglesia de Antioquía. ¿Qué tenían ellos? Ellos tenían solo Cristo, solo Evangelio. Por eso en Hechos capítulo 8, versículo 4 al 8, dice la Escritura que ellos fueron esparcidos por todas partes anunciando el Evangelio. Y dice, y Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo. La única manera que nosotros podamos ganar los campos es cuando tenemos solo el Evangelio y solo Cristo. Es suficiente. No hace falta cambiar absolutamente nada. Lo que Dios ha hecho es perfecto para que llevemos a cabo su obra. Algunos dicen, pero es que eso es como repetido, solo Evangelio, solo Cristo. Pero Jesucristo siempre estaba predicando el Evangelio y él se estaba predicando a él mismo ante sus discípulos. Por eso Mateo capítulo 4, versículo 23, dice que Jesús predicaba el Evangelio en los templos, en las sinagogas, en los pueblos. Predicaba el Evangelio en el campo, en las ciudades, en todo lugar. Allí Mateo capítulo 9, versículo 35, también vuelve y dice que él predicaba el Evangelio. En Mateo capítulo 24, versículo 14, les da la orden de que ellos también debían predicar el Evangelio y les dijo, vayan por todas partes anunciando el Evangelio, ¿sí? A todas las naciones y entonces vendrá el fin. Pero para predicar este Evangelio hay algo muy importante que nosotros debemos encontrar. Los discípulos. Por eso Mateo 28, 18, antes de que el Señor fuera al cielo, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos que para levantar los discípulos, nosotros mismos como pastores y como líderes en nuestras iglesias, debemos vestirnos de la imagen de Cristo. Un discípulo se levanta cuando ve a Cristo. Eso es así de sencillo. Por eso Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15, dice que Jesús llamó a sus discípulos para que anduviesen con él. Pero ellos empezaron a caminar con él porque lo vieron a él. La única manera de que un discípulo se levante es cuando empiezan a ver a Cristo en mi vida. Yo puedo predicar bonito, hacer prédicas bonitas y hacer muchas cosas, pero si no ven a Cristo en mi vida, los discípulos no me van a seguir. Me van a seguir personas que de pronto me van a hacer daño en la iglesia. Me van a seguir personas que de pronto van a dividir la iglesia o van a causar muchos tropiezos. Pero si ven a Jesús, ¿sí? Entonces ellos también se van a vestir de la imagen de Jesús. Por eso es importante que nosotros estemos vestidos de la imagen de Cristo para que ellos vean a Cristo en nosotros y quieran realmente tener esa confianza para seguir a hacer la obra que el Señor les dio. ¿Cómo hacemos para que las ovejas se queden en la iglesia? Bueno, obviamente, como decía el apóstol Pablo, hay algunos que están con nosotros y pues realmente no permanecieron con nosotros porque no eran de nosotros. Eso también vamos a tener. Pero van a haber personas que se van a quedar porque van a ver a Cristo en nosotros. Y esas personas son los discípulos que debemos identificar también. Ahora, ¿qué tenían ellos? Solo Cristo, solo Evangelio. ¿Qué era lo que ellos disfrutaban? El deseo de Dios. Ellos disfrutaban solamente el deseo de Dios. Ellos sabían que Dios es el que hace la obra, no ellos. Por eso el profeta decía, no es con espadas ni con ejércitos, sino que es su Santo Espíritu. Es el Espíritu de Dios el que hace la obra a través de nuestras vidas. Por eso Él vino aquí a la tierra. No es con nuestras fuerzas. Dios lo hace todo. La guía del Espíritu Santo es muy importante. Pablo entendía esto. Él lo entendía muy bien. Y él entendía lo que realmente representaba agradar a Dios. Pero él antes lo que hacía era perseguir la iglesia. Perseguía a Cristo porque no sabía que Jesús era el Cristo. Cuando ya se dio cuenta que Jesús era el Cristo, pues paró de perseguirlo. Pero hasta parar de perseguirlo, presten atención aquí, tenía un tiempo muy específico. Por eso Eclesiastés 3:1 dice que todo lo que se requiere debajo de los cielos tiene su tiempo y tiene su hora. Cuando hablamos del tiempo de Dios, hablamos de su sistema. No hablamos de cualquier tiempo. No hablamos de cualquier cosa. Nosotros hacemos en nuestro tiempo de 24 horas muchas cosas, pero ni siquiera las programamos, ¿sí? Pero Dios sí tiene un tiempo programado para todo, para todo. Mientras que nosotros estamos pensando qué vamos a hacer mañana,
o cómo van a salir las cosas mañana. Dios ya tiene todo preparado para mañana y Dios ya sabe lo que va a hacer mañana. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, es importante que nosotros veamos las cosas como Dios las está viendo y como Dios las está mostrando. Entonces, dentro del sistema de Dios, Él tiene un horario. Pongan allí como punto número 1. Dentro del sistema de Dios, Dios tiene un horario. Dios tiene un horario. También dentro del sistema de Dios, Dios es el que hace la obra. Él es el que la hace, no nosotros. Si entendemos esto, ya no vamos a hacer cosas que nosotros queremos, sino solamente vamos a hacer lo que Dios quiere. Si entendemos esto, ya no vamos a hablar las cosas que nosotros creemos que a las personas les puede agradar, sino que solamente vamos a hablar lo que Dios sabe y lo que Dios mandó que nosotros debemos hablar. Entonces, Pablo estuvo hasta un tiempo en Arabia también, después de que se encontró con Cristo, porque Pablo necesitaba una preparación concreta. En Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9, Pablo hablaba de que él tenía el evangelio correcto, pero a través del evangelio correcto también podía identificar el evangelio incorrecto. ¿Cómo Pablo identificaba el evangelio incorrecto? ¿Cómo Pablo podía ver, pongan mucha atención aquí, cómo Pablo podía ver de que se estaban apartando de la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente? Pues porque él tenía el evangelio correcto. La única manera de yo saber si realmente tengo un evangelio correcto es cuando yo tengo un entrenamiento concentrado con el Señor Jesucristo. Eso fue lo que tuvo Pablo. Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 10, él predicaba el evangelio que Cristo le dio, que es por la gracia. El evangelio que Cristo le dio es por la gracia. Así los demás se levantaron. Por eso Pablo decía, ¿busco yo agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, pues no sería siervo de Cristo. Entonces, Pablo era muy celoso de que alguien cambiara el evangelio y que alguien enseñara otra cosa diferente a la que el Señor había enseñado. Pablo mismo dio testimonio en Gálatas capítulo 1, versículo 11, de que él recibió el evangelio directamente por Cristo. Él no lo recibió de nadie más. Gracias, amor. Él no lo recibió de nadie más. El evangelio que Pablo tenía era directamente de Cristo. Yo quiero que vamos a leer escrituras para ir confirmando estas palabras, porque es importante. Entonces, ¿cómo Pablo identificaba el evangelio incorrecto? Pues porque él estaba vestido del evangelio correcto. ¿Sí? Si no me he visto del evangelio correcto, puedo caer inclusive en ecumenismo. Puedo empezar a apoyar todos los evangelios y hacerme uno con todos los evangelios y sentirme normal. Entonces en Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces en el versículo 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Aquí les estaba hablando plenamente del evangelio. Les estaba diciendo, yo voy a predicar el evangelio que el Señor Jesús enseñó, así los demás quieran predicar otras cosas, yo me voy a concentrar solamente en enseñar lo que Jesús enseñó. ¿Sí? Para muchas personas no es suficiente lo que Jesús enseñó. Entonces, cuando para una persona no es suficiente lo que Jesús enseñó, empieza a predicar otras cosas, a inventar otras cosas, a crear otras cosas, y entonces empiezan las excusas como no, es que los tiempos cambian, y usted sabe que Satanás trae nuevas estrategias, y Satanás trae nuevas estas cosas, así que nosotros también tenemos que traer nuevas estrategias, nuevas visiones. No, lo que Cristo creó es poderosamente perfecto desde antes, desde ahora y para siempre, sin cambiarlo. Es suficiente. Si hacemos lo que Cristo hizo, vamos a ver grandes respuestas de parte de Dios. El versículo 11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Él estaba diciendo, a mí el evangelio que yo tengo, a mí no me lo entregaron los hombres. Dice el versículo 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El mismo Jesucristo le entregó el evangelio al apóstol Pablo. ¿Estamos aquí? Por favor, Didi, apaga tu micrófono. Entonces, el mismo Jesucristo le enseñó el evangelio al apóstol Pablo. En Gálatas capítulo 1, versículo 13 y 14, Pablo cuenta cómo estuvo en su pasado y también cómo permaneció un tiempo en Arabia
y después en Damasco 3 años. Allí está muy claramente, dice el versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces, estaba hablando allí de cómo él era en su propia vida antes del evangelio. Está marcando la diferencia entre lo que era la ley y lo que es el evangelio. Entonces, Pablo no recibió, permítame un momento, que es que apagan, prenden los micrófonos. Por favor, pongan mucha atención. No prendan los micrófonos porque distraen la clase. Entonces, Paulo, en Hechos, allí en Gálatas, capítulo 1, versículo, vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo, permítame un momento, el versículo 17, dice, ni subir a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Él estuvo en Arabia y después volvió a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Qué está diciendo? Ni aún Pedro me entregó el evangelio de Cristo. Fue Cristo mismo quien me lo entregó. Entonces, cuando Pablo marca allí en Gálatas capítulo 1, versículo 6, de que estaban tratando de desviarse del evangelio, es porque él mismo había recibido el evangelio del Señor Jesucristo directamente. Hay una línea muy delgada, presten mucha atención a esto. Hay una línea muy delgada para apartarse uno del evangelio. Recuerden a Pedro. Pedro caminó con el Señor 3 años. Pedro también estuvo en el entrenamiento de 40 días allí en el Monte del Olivar, en Hechos capítulo 1, versículo 1 al 4. Pedro estuvo también 10 días allí en Hechos capítulo 1, versículo 14, recibiendo, orando hasta que viniera el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 3. Pedro fue el primero que empezó a predicar el evangelio que el Señor Jesucristo había mandado y había enseñado. ¿Estamos aquí todos? Pedro fue el que ganó 3,000 almas y después ganó 5,000 almas. Pero ¿qué le pasó a Pedro más adelante? El mismo Pablo, que había recibido el evangelio del Señor Jesucristo, tuvo que exhortar a Pedro y decirle, oiga, ¿usted por qué quiere volver judío a todo mundo? Entonces, el mismo Pedro estaba tratando de desviarse del evangelio. Entonces, des en cuenta lo fácil que Satanás puede engañar a una persona si no se aferra al pacto de Jesucristo. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? Lo mismo, Dios les había dado el evangelio a Adán y a Eva, pero ¿qué pasó? Ellos se desviaron y cayeron en una maldición. Y por eso el apóstol Pablo decía, si alguno de nosotros o aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, sea maldito. Es decir, cae bajo una maldición. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en no caer en evangelios diferentes. Cuando estamos en el verdadero evangelio, tenemos realmente esa fuerza espiritual que viene de parte de Dios. Amén. Permítame un momento, la hermana Miriam está con el micrófono prendido. Por favor, apague el micrófono. En Hechos capítulo 22, Pablo da testimonio, vayan anotando para que ustedes vayan estudiando en la casa después. En Hechos capítulo 22, del versículo 1 al 5, Hechos capítulo 22 del versículo 1 al 5, Pablo da testimonio de cómo Jesús lo transforma totalmente. Él habla allí de cómo él fue un asesino, de cómo él fue un hombre que estuvo allí poniendo en cárceles para que torturaran a los cristianos. En Hechos capítulo 22, versículo 11 al 15, allí él da testimonio de cómo Ananías lo preparó y lo entrenó con un entrenamiento concentrado para después él empezar a predicar a Jesucristo. En Hechos capítulo 22, versículo 17 al 21, Pablo dice que él solo seguía la voz de Cristo. Él no seguía ninguna otra voz. Esto es importante que nosotros lo grabemos en nuestro corazón. Solamente se concentraba en seguir la voz del Señor Jesucristo. Y voy a leer Hechos capítulo 22, versículo 17. Leamos esa escritura. No vamos a leer todas las escrituras, pero la tarea es que usted las lea todas en la casa. ¿Amén? Del versículo 17
al 21. Dice así: pero pasados algunos años perdón, estoy leyendo uno que no era. Ok, aquí dice: y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa. Y le estaba hablando el Señor Jesucristo: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a gentiles. Entonces, aquí Pablo está mostrando que él solamente seguía la voz del Señor Jesucristo. Él no seguía ninguna otra voz. Ahí el Señor Jesús le está hablando mientras que él está haciendo la evangelización mundial, porque está yendo en camino hacia Roma. Recuerden que el plan de Dios era llevar a Pablo ¿a dónde? A Roma. Entonces, todos los lugares donde estaba Pablo era un plan perfecto establecido por Dios donde él tenía que estar. ¿Y quién lo estaba guiando? El mismo Jesucristo estaba haciendo la obra y Pablo estaba siendo direccionado solamente por Jesús. Diga conmigo: debo ser direccionado solamente por Jesús. Debo ser direccionado solamente por Jesús. Muy bien, Él nos va guiando, Él está con nosotros, amén. Entonces, en Hechos capítulo 26, versículo 9 al 11, Pablo daba su voto para que mataran a los cristianos. Él da testimonio allí ante los grandes ministerios y dice: yo era una persona que daba mi voto para que mataran y encarcelaran a los cristianos. Entonces, esa era la vida de Pablo, pero la vida de Pablo también estaba dentro del sistema del Señor. Aquí es donde yo quiero que ustedes presten mucha atención. Ananías oraba para que Dios enviara a sus discípulos. ¿Y quién llegó a la vida de Ananías? Pablo. ¿Quién envió a Pablo a la casa de Ananías? Jesús. ¿Quién le dijo a Jesús que Pablo llegaría? ¿Quién le dijo a Ananías que Pablo llegaría? Jesús. ¿Quién fue el que provocó allí esa visitación celestial? Es decir, de que Pablo sabía que tenía que entregarse, que tenía que encontrarse con Ananías, y Ananías sabía ya de parte del Señor Jesucristo que tenía que recibir a Pablo para que le predicara el evangelio, para que lo bautizara, para que lo entrenara y luego para que lo enviara. Entonces nos estamos dando cuenta que Pablo estaba bajo la soberanía de Dios, y nos estamos dando cuenta que Ananías también estaba bajo la soberanía de Dios. ¿Quién estaba haciendo todo? Dios mismo. Dios mismo. ¿Por qué Pablo no fue parado antes por el Señor Jesucristo? Él fue parado después. Nini Giovanna, por favor, apaga tu micrófono. Él fue parado después. El Señor no lo detuvo antes, lo detuvo en el tiempo oportuno y en el tiempo correcto. Pablo fue tan transformado por el evangelio que no le importó desde ese momento ni las riquezas. A él no le importó tampoco ni las posiciones, ni el poder del ejército. Acuérdense que Pablo era un hombre de una familia muy pudiente y muy millonaria. Acuérdense que Pablo estudió en una universidad de filósofos muy reconocidos, y aparte también estudió en una escuela donde estuvo allí Gamaliel, uno de los maestros más prestigiosos de la historia. Pero realmente esto para Pablo, después de haber conocido a Cristo, no era lo más importante. Lo más importante para él era solo predicar al Señor Jesucristo. ¿Estamos aquí todos? Primera de Corintios capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 8. Vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 8. Dice allí el apóstol Pablo, versículo 4 al 6. Dice lo que él era: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley,
irreprensible. Él no tenía nada de que le reprendieran. Él era un hombre muy íntegro, guardando la ley de Moisés. Entonces, como él era tan íntegro, pues él perseguía a los cristianos porque él decía, los cristianos son una secta. Son una secta porque no se sujetan a la ley de Moisés, que fue la ley dada por Dios. Entonces, en sí, Pablo ha sido acusado por muchas personas de que Pablo era esto, de que Pablo era aquello, de que Pablo era lo otro, pero realmente Pablo era un hombre que guardaba la ley de Dios. Es decir, de que Pablo era un hombre que si hubiera estado en estos tiempos, pues hubiera sido un hombre muy íntegro, muy íntegro. ¿Por qué? Porque obedecía todo lo concerniente a la ley. Pero ¿qué era lo que pasaba con Pablo? Que no conocía a Jesucristo. Conocía a Jesús, pero no conocía a Cristo. Después de que Cristo se le aparece, él deja de seguir a Jesús porque se da cuenta que él es Jesús, el Cristo. Entonces, Pablo tenía renombre, Pablo tenía posición. En el versículo 7 y en el versículo 10 del mismo capítulo, dice así: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Él estaba diciendo, yo tenía renombre, yo tenía posición, yo tenía mucho dinero, tenía muchas cosas para mi interés, pero dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él siempre apuntaba hacia Cristo y dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, es decir, no haciendo mis propias cosas. Dice que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, Pablo estaba muy claro frente a lo que era el evangelio. Pablo estaba muy claro frente a lo que era el mensaje que él tenía que predicar. Él sabía que lo único que él tenía que predicar era solo evangelio y solo Cristo, que era suficiente para llevar a cabo la obra del Señor. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2, allí hay algo muy importante que el apóstol Pablo dice acerca de su vida personal. Dice estas palabras. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría. Está diciendo, yo no me fui para allá con prédicas bonitas. Yo no fui allá a tratar de impactarlos a ustedes con predicaciones y con cosas, no. Dice el versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Mira lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Él tenía muy claro el mensaje. Él sabía lo que tenía que predicar. Él estaba diciendo en este versículo, mis hermanos, yo no vine aquí a impactarlos con mensajes que les haga erizar la piel. Yo no vine aquí a impactarlos con mensajes que de pronto para motivarlos a que lloren o a que sientan algo. No, yo vine aquí fue solamente a hablarles de Jesucristo. Y eso es lo que les voy a hablar. Entonces, el apóstol Pablo tenía realmente muy claro el mensaje. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 23, ahí más adelante, mira el testimonio que da. Dice, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Les está diciendo, ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios Padre. Entonces, ¿de quién somos? Somos de Cristo. ¿A quién predicamos? Predicamos a Cristo. ¿A quién seguimos? Seguimos a Cristo. ¿De quién hablamos? Hablamos de Cristo. ¿Por quién vivimos? Vivimos por Cristo. ¿Para quién morimos? Morimos para Cristo. Todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, debemos hacerlo ¿qué? En el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, cuando hablamos de ser cristocéntricos desde el púlpito, debemos realmente sopesar nuestra vida espiritual si somos cristocéntricos porque pronunciamos a Cristo o somos cristocéntricos porque vamos en la misma dirección con Cristo. Ser cristocéntrico es ir en la misma dirección con Cristo, enseñar lo que enseñaba Cristo, hacer lo que hacía Cristo sin cambiar absolutamente nada de lo que él hizo. Amén. Entonces, el centro, pongan atención allí, el centro de mi vida debe ser Cristo Jesús. Ese es el evangelio. El evangelio es que el centro de mi vida debe ser Cristo Jesús. Todas las cosas, debo verlas
a través del evangelio. Todo. Los problemas que se levanten, debo verlos a través del evangelio. Las personas, debo verlas a través del evangelio. Mi trabajo, tengo que verlo a través del evangelio. Amén. Aún los errores, miren esto, aún los errores que las personas puedan cometer en las iglesias o en contra de ustedes, ustedes mírenlos siempre a través del evangelio. Las empresas, esto es muy importante, las empresas, ¿cómo tienen que verlas? A través del evangelio. Si no se miran las empresas a través del evangelio, pues entonces vamos a utilizar las empresas es solamente para el beneficio propio. Pero si los empresarios miran sus empresas a través del evangelio, van a poder hacer la evangelización mundial en las 237 naciones de la tierra. Los tiempos difíciles los tenemos que ver a través del evangelio. Nuestros niños de la escuelita dominical tienen que aprender a ver todas las cosas a través del evangelio. Por eso es importante que dentro del sistema de Dios que tenemos en las iglesias, a nuestros niños hay que enseñarles que ellos son más que vencedores, que ellos a través de Cristo recuperan las carreras universitarias, que a través de Cristo se van a levantar allí la cumbre que viene después de nosotros. Allí se van a levantar los hombres de gobierno, se van a levantar los más grandes empresarios, los más grandes médicos, los más grandes profesionales, los más grandes constructores en todas las áreas. Nuestros niños de las escuelas dominicales tienen que ver todo a través del evangelio. ¿Por qué? Porque es necesario que ellos se levanten como cumbre para poder entrar dentro del sistema de Dios y hacer la evangelización mundial en todas las naciones de la tierra. Ahora, todo debo verlo con los ojos de Cristo. Todo. Nunca veas con tus propios ojos, porque te vas a frustrar. Te vas a frustrar. Si ves con tus propios ojos, vas a estar preocupado por la comida, por el vestido, vas a estar preocupado por lo material, vas a estar preocupado por las finanzas y por todas estas cosas. Hace poco se me acercó una persona y me dijo: pastor, yo soy un evangelista de mucho poder. Me dice estas palabras. Me dice: usted no sabe todo el poder que se mueve a través de mi vida. Oh, Dios me usa de una manera poderosa. Y me hablaba así como con orgullo, como que él quería que yo supiera todas las cosas que él hacía. Y entonces seguía allí contándome y me decía: Dios es muy poderoso, él me usa de una manera poderosa. Pero llegó un momento en que me dijo: pastor, ¿usted me puede ayudar con una plata? Entonces yo le dije: pero venga, espere un momentico, espere, yo le puedo ayudar, claro que sí, ¿sí? Pero usted me está diciendo que Dios es poderoso. Usted me está diciendo que Dios lo usa. Usted me está diciendo que Dios está siempre con usted. Y Él no es el dueño del oro y la plata y no le da nada. Si usted está haciendo supuestamente lo que el Señor le mandó a hacer. Entonces, ¿qué podía yo descubrir ahí en ese momento? Podía descubrir que realmente no está yendo en la misma dirección con Cristo. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchos evangelios. Hay muchos evangelios. El verdadero evangelio restaura la economía de la iglesia. Por eso, en Hechos capítulo 4, versículo 32 en adelante, dice que ellos predicaban el evangelio con fuerza y hablaban acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y dice: y abundante gracia era sobre todos ellos, pero ellos tenían todas las cosas en común. Y dice que no había entre ellos ningún necesitado. Es decir, de que el evangelio restaura las finanzas. ¿Y por qué? Porque dentro del sistema del evangelio están a encontrar también las personas que están enfermas. Hay personas que están enfermas en el campo. Ahí nada más en su barrio. Hay muchas personas que están enfermas. Y si usted lleva el evangelio y esas personas estaban a punto de morir, de pronto hay allí un finquero que tiene una cantidad de tierras a punto de morir y Dios lo tiene preparado en ese momento para que usted le lleve el evangelio y para que se sane. Y ese finquero que le iba a perder todo, que ya no iba a disfrutar absolutamente nada, pues ¿qué va a hacer? Pues va a decir: mire, yo ya iba a perderlo todo. Yo ya no iba a disfrutar nada. Coja una de las fincas, vendan y construyan un templo, compren el terreno. Pero entonces, ¿qué tengo que ver? Debo ver el sistema de Dios. El sistema de Dios nunca fue pedirle a la gente. El sistema de Dios es ver las respuestas
en Él, encontrar las respuestas en Él, en Él. Por eso Jesús, dentro del sistema, le dijo a sus discípulos, no lleven nada para el camino, nada para el camino. Y yo creo que ellos en sus pensamientos decían, bueno, pues no vamos a llevar nada porque tú nos dices que no llevemos nada. Pero aún así, quizás habían luchas en sus corazones donde decían, uy, no, y bueno, no llevamos nada, pero ¿ahora qué? ¿Qué les decía el Señor? Sean testigos de mí. Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces les dijo, no lleven nada, sean testigos, hablen de mí y entonces vendrán todas las respuestas que siempre han estado preparadas. Dios tiene un propósito en todo lo que nos pasa en nuestra vida. Dentro de su sistema siempre hay un propósito. Por eso, si nosotros le servimos al Señor y nos pasa algo, debes tener en cuenta que ahí hay un propósito. Por eso no mires los problemas como algo malo. No los vuelvas a mirar como algo malo. Y usted me pregunta a mí, ¿y usted cómo le hace? No, pues yo he aprendido también. Hay situaciones que se levantan muy fuerte, pero en ese momento uno se fortalece y dice, no, Padre, espérame, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que quieres hablarme con esto? ¿Qué es lo que quieres mostrarme con esto? Todo lo que sucede en nuestra vida es para bien. Romanos 8:28. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien y esto es conforme a los que fueron llamados a su propósito. Entonces, debemos ver las cosas como Dios las ve. Ahora, dentro del sistema, cuando hablamos de Pablo y los demás discípulos, ellos ya estaban en ese horario. Ellos estaban en el horario de Dios. En el horario de Dios. Ellos ya estaban establecidos. Solamente en Cristo y solamente en el Evangelio. 3 años caminaron con Cristo, grabaron Evangelio, enraizaron Cristo, enraizaron Evangelio, solo Cristo, solo el Evangelio. El Padre estaba realmente feliz porque ellos estaban entrando dentro del sistema de su Hijo. El Padre estaba realmente feliz y envió a su Santo Espíritu para que ellos recibieran el poder y que se convirtieran en testigos del Señor Jesucristo. Ellos estaban dentro del sistema. Por eso, el llamado del Señor Jesucristo en Marcos capítulo 3, versículo 13 y 14, fue de que Jesús los llamó para que anduviesen con él. ¿Por qué? Porque él debía establecerlos. Leamos primera de Pedro capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10 dice así: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Quiero volver a repetir este versículo. ¿Por qué? Porque es importante que entendamos que estar establecidos es creer en el Hijo de Dios. Dictemos la Escritura, primera de Juan capítulo 5, versículo 10. Las personas tienen que ver el testimonio de Cristo en nosotros. Voy a volver a leer. ¿Qué es estar establecidos? Estar establecidos es de que tienen que ver el testimonio de Cristo en mí. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Quién es el que está dando el testimonio acerca de su Hijo? El mismo Dios. Por eso con estas enseñanzas, cuando hablamos de solo Cristo y solo Evangelio, lo primero que piensan las personas es, ay, estos son Jesús solos. Estos son Jesús solos porque hablan de solo Cristo, solo Evangelio, solo Cristo, solo Evangelio. Hasta eso ha utilizado Satanás. Miren, esto que les voy a hablar fue algo que Dios me entregó hace 2 semanas atrás. La iglesia unitaria es un sistema de Satanás. Es un sistema de Satanás. Presten mucha atención aquí. La iglesia unitaria es un sistema de Satanás precisamente para dañar el sistema de Jesús. Entonces, ¿cómo engaña Satanás al pueblo? De esta manera. Lo primero que le preguntan a uno, cuando uno va a algún lugar, pero ustedes sí son trinitarios, entonces lo miden a uno, lo primero que le miden a uno es si uno es trinitario. Eso es lo primero que le miden a uno.
Entonces, de ahí piensan que de ahí es la sana doctrina. No, mis hermanos, hay muchos que son trinitarios que tienen una secta muy tremenda. Tienen una secta que no va en la misma dirección con Dios y dicen que son trinitarios. Ahora, ¿qué hace el diablo? Creó el sistema de solo Jesús para que bauticen en solo Jesús y le metan el miedo a las personas. Y cada vez que escuchan solo Jesús, entonces, ¿qué dicen? Son unitarios, son unitarios, son unitarios, son unitarios. Pero cuando escuchamos al Padre hablando de que escuchen solo a Jesús, entonces ahí ¿qué hacemos? Cuando hablamos al Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, a él oír. Pero ¿qué pasa? Satanás, dentro de su sistema, nos está engañando y quiere que hablemos de muchas cosas, pero no quiere que hablemos de solo Jesús. Entonces, ¿qué hace? Introduce una falsa doctrina que la transversa y la enseña como solo Jesús, solo Jesús. Entonces nosotros en nuestra mente estamos diciendo, no, cuando oímos solo Jesús, ahí hay que tener cuidado, ahí hay que tener cuidado. Realmente Satanás está haciendo estragos ahí. ¿Por qué? Porque el Padre nos mandó a predicar solo Jesús. Pongan atención aquí, no me malinterpreten. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, en el Dios Trino, 100%. Pero el Padre, ¿a quién envió? A Jesús. ¿En quién tiene complacencia? En Jesús. ¿A quién entregó? A Jesús. ¿En quién está la salvación? En Jesús. ¿Cómo hacemos para volver al cielo? A través de Jesús. Cuando el Padre envió al Espíritu Santo de Dios a la tierra, ¿para qué lo envió? Para que la gente hable de Jesús, para que haga las cosas que Jesús hizo, para que sean testigos de Jesús. Cuando Pablo toma el mensaje y empieza a predicar, él predicaba solo evangelio y solo Cristo. Y él decía, solamente me propuse en mi corazón a conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque él sabía que este era el deseo del Padre. Por eso no tengan miedo en dejar que sus corazones allí abrace a Cristo. No tengan temor de eso. Si hay en algún momento algo aquí en nuestra mentecita que nos hace pensar extrañamente cuando solo nos direccionamos con Jesús, hablamos Jesús, predicamos Jesús es el Cristo, hay que quitar eso, porque precisamente eso fue lo que Satanás sembró a través de la falsa doctrina de los unitarios. Ese miedo, para que nosotros no prediquemos solo Jesús, sino que prediquemos Jesús y otras cosas. Jesús y algo más. Jesús y esto, Jesús y aquello. Entonces debemos tener mucho cuidado porque inconscientemente hemos dejado de predicar solo Jesús, porque Satanás nos ha hecho ver a través de esta falsa doctrina que solo Jesús no es. Jesús dijo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Jesús es Dios. Entonces hay que obedecerle a Jesús. Pedro bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Pedro no va a ir en contra de lo que dijo Jesús. Pero cuando él estaba hablando, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, estaba hablando de la autoridad de su nombre. Pero cuando iban a las aguas, bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Pedro sabía que Jesús era Dios. No podía cambiar el mensaje. Entonces, si seguimos solo a Jesús, nos direccionamos con Jesús, nos vestimos de la imagen de Jesús, porque el Espíritu de Dios vino a esta tierra para que nosotros nos vistamos de la imagen de Cristo. Y el Padre se agrada y tiene complacencia en que nosotros escuchemos a su Hijo. ¿Estamos aquí todos claros hasta aquí? ¿Alguna pregunta rápidamente, por favor? ¿Estamos bien? Los pastores, si los pastores están bien, háganme así, por favor. Excelente.
Muy bien. Entonces, si les digo solo Jesús, ¿qué sienten? La pastora Ana, que se ríe, ¿qué siente la pastora Ana cuando escuchaba eso antes? ¿Qué siente? Me decían que era una secta. Ok. Realmente, bíblicamente por el Padre y bíblicamente por el Espíritu Santo, sí es solo Jesús. Pero ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Satanás? ¿Qué hizo Satanás? Cambió el bautismo, cambió ciertas cosas, cambió otras, y entonces hizo ver a solo Jesús como una secta. Pero realmente el Padre quiere que prediquemos solo Jesús, porque Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es más, el mismo Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ninguno de ustedes va a ir a mi Padre, sino solamente por mí. Ahora me estoy haciendo entender. ¿Estamos aquí? Pastora Ana, ¿qué entendiste, por favor? Amén. Que es necesario predicar solo Jesús porque Él es el camino, la verdad y la vida y es de la única forma que las personas van a tener vida si escuchan a Jesús. Ok. Mi pastora Ligia, ¿qué entendiste, por favor? Quiero que el mensaje quede muy claro para que no queden Amén, sí. espacios. Igualmente que Jesús es el nombre en el cual podemos nosotros ser salvos y que debemos predicar es en el nombre de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Amén. Pero si ven cómo Satanás utilizó el sistema de la misma predicación que nosotros teníamos que dar y la transgiversó para que las personas se desvíen del evangelio. Entonces debemos tener mucho cuidado también en eso, ¿sí? Ok, ahora vamos a seguir hacia adelante mirando cómo es el sistema de Dios. Entonces, ellos tenían solo Cristo, solo evangelio. Ellos tenían que estar totalmente establecidos. Primera de Pedro, perdón. Vamos a ir ahí, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué hizo con los discípulos mientras que estuvo con ellos 3 años? Pues los perfeccionó, los afirmó, los fortaleció y después los estableció. Así hizo. Esa fue la preparación y ese es el entrenamiento de discípulos hasta que llegamos a ser uno con Cristo. Ellos estaban establecidos en Cristo y solo evangelio. Ellos estaban establecidos en el trono celestial también. Hebreos capítulo 4, versículo 16, allí habla de que es importante estar establecidos siempre en el trono celestial. Entonces, ellos tenían estas cosas muy importantes. Solo Cristo, solo evangelio, solo oración. Repito, solo Cristo, solo evangelio, solo oración. Ellos también estaban establecidos como cumbre. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, ellos eran la cumbre que oraban todo el tiempo. Aún en sus trabajos, ellos siempre estaban hablando con Dios. Hechos capítulo 1 versículo 14 era la cumbre que oraba por las naciones, por las 237 naciones. Por eso estuvieron 10 días orando allí en la casa de Marcos. Hechos capítulo 3 versículo 1, como ellos eran cumbre, ellos tenían tiempos marcados donde ellos siempre iban a orar. Entonces, si queremos ver las respuestas concretas, tenemos que tener solo evangelio, solo Cristo, solo oración. Debemos estar disfrutando estas cosas. Solo evangelio, solo Cristo y solo oración. Si ustedes se toman allí con fuerza desde la iglesia y empiezan a salir, pero antes de salir se toman un tiempo de solo oración con tiempo marcado, solo oración con tiempo marcado. Entonces el corazón va a purificarse de una manera extraordinaria. Tanto así que van a empezar a ver lo que no veían antes. Van a empezar a discernir lo que no se discernía antes. Entonces, necesitamos ser cumbre en solo Cristo, solo evangelio y sola oración.
pero tiempo marcado. Deben establecer allí en sus templos un tiempo donde quizás no toda la iglesia se reúne, pero quizás unos 2, 3, 4 siempre van a estar orando juntos. ¿Y cuál debe ser la oración? Señor, bendíceme. Señor, guárdame. Señor, protégeme. No, Padre, oramos en el nombre de Jesús el Cristo para que el evangelio sea predicado en las 237 naciones de la tierra, empezando por mi barrio. Danos esa fuerza espiritual para poder ver, Padre amado, todo lo que está dentro de tu sistema para alcanzar a aquellas personas que tú ya tienes preparadas y empiezan a orar dentro de esta corriente del evangelio. Dios ya sabe de qué cosas tienen necesidades. Así que deben estar pidiendo es conforme a la voluntad de Dios, como dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Pidan conforme a la voluntad de Él. ¿Y cuál es la voluntad? De que allí en las zonas donde ustedes están, las personas se salven. Esa es la voluntad. Pero si en la zona donde estamos, las personas no se están salvando, entonces, ¿qué está pasando? Y no tienes que esperar que alguien te diga, vamos, no, tú ve, con fuerza, allí en tu trabajo, ora. Y entonces Dios te mostrará a qué persona tienes que hablarle. Y esa persona ni siquiera tienes que hacer fuerza para que se convierta. Dios mismo la preparará y Dios mismo te la mostrará. El evangelio no es algo que yo hago. El evangelio es algo que Dios mismo hace. Voy a volver a repetir eso. El evangelismo no es mi sistema. El evangelismo es el sistema de Dios. Yo no puedo decirle a Dios cómo mover su sistema, pero yo sí puedo entrar dentro del movimiento del evangelismo. Cuando Cristo mandó a sus discípulos a llevar el evangelio a todas las 237 naciones de la tierra, el Señor ya tenía preparadas todas las personas que se deben ganar allí en el campo. Él ya tiene preparadas las personas y todas las personas tienen un papel muy fundamental, demasiado fundamental. Pero tenemos que ser cumbre. Diga conmigo, tengo que ser cumbre. Por ejemplo, José era cumbre. Le voy a mostrar lo cumbre que era José. Y así tenemos que ser nosotros en nuestros negocios, en nuestros trabajos y en todo lugar donde nosotros vayamos. Génesis capítulo 39. Versículo 2 y 3. Génesis 39, versículos 2 y 3. Dice, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Versículo 16, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuestas propicias a Faraón. Entonces, José entendía el sistema de Dios, no era él. ¿Quién era el que interpretaba los sueños? Dios. Si no entiendo esto, entonces voy a empezar a hacer cosas que Dios nunca me mandó a hacer. Versículo 21. Perdón, Génesis capítulo 39. Vamos a leer ahora Génesis capítulo 39, versículo 2 y 3. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fueron prósperos y estaba en la casa de su amo el egipcio. Entonces, todo lugar donde Dios me lleva, allí tiene uno algo que hacer. Y todo lugar donde Dios me lleva, yo solamente por llegar a ese lugar, ¿qué empieza a suceder? Se empiezan a quebrantar las obras de las tinieblas. Deben tener presente eso. Dentro del sistema de Dios, donde ustedes vayan, siempre se van a quebrantar las obras de Satanás. El versículo 21 y el versículo 23 dice así, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Hasta delante del jefe de la cárcel le dio gracia. Entonces, José llegó a la casa de Potifar, quebrantó las obras de Satanás. José llegó allí a la cárcel, quebrantó las obras de Satanás. José llegó al gobierno, quebrantó las obras de Satanás. Todo lugar donde Dios llevaba a José, ¿qué sucedía? Se quebrantaban las obras de Satanás. ¿Y qué hacía José? Llevar el evangelio.
llevar el evangelio, llevar el evangelio. Por eso es importante que nosotros tengamos solo evangelio y solo Cristo. ¿Quién se salvó en la casa de Potifar? Se salvó Potifar. ¿Y cómo yo sé que se salvó Potifar? Es muy sencillo. Potifar tenía que matar a José por haber sido acusado de violador. Pero como Potifar ya había creído en José y sabía que Dios estaba con José, entonces lo mandó para la cárcel. Des en cuenta, eso fue lo que sucedió ahí. Llega a la cárcel y ¿qué hace el carcelero? Dice en el versículo 22, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. José, siendo un preso, era el que dirigía toda la prisión. ¿Pero por qué? Porque Dios estaba con José, que estaba quebrantando allí las obras de las tinieblas. Y cuando llega delante del faraón, ¿qué dice? Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. El mismo Faraón sabía que Dios estaba con José. Entonces, las personas deben saber que Dios está con nosotros. En tu trabajo deben saber que Dios está contigo. En tus negocios deben saber que Dios está contigo. En las calles deben saber que Dios está contigo. En unos 15 años deben saber que Dios está contigo. En cualquier lugar siempre va a ser una plataforma dentro del sistema de Dios para que tú des testimonio de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Hay alguien aquí? ¿Estamos todos aquí? Ahora. Amén. Tiempos de las misiones. Pongan allí, tiempos de las misiones. Tiempos de las misiones. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 2. Las misiones es algo que se disfruta. Y la evangelización es algo que se disfruta. Pero esto no lo disfrutamos solamente a nivel mundial, sino que lo disfrutamos solamente allí, empezando por Jerusalén. Recuerden que debemos ser testigos, primeramente, empezando por Jerusalén. ¿Cuál es el concepto correcto? ¿Cuál es la razón correcta? Pongan allí, ¿cuál es el concepto correcto y cuál es la razón correcta? Si tienes el concepto correcto y la razón correcta, entonces te vas a mover en la misma dirección con Dios. Tienes que también tener cuál es el problema. Si no sabes cuál es el problema, vas a tratar de solucionar muchas cosas y no vas a solucionar realmente nada. Vas a coger como esta matica. Miren esta matica que está aquí. Tiene muchas hojitas. Entonces de pronto tú vas a empezar, coges un alma y empiezas allí a peluquearla y a peluquearla y le das palabra y le das consejos y la empiezas a peluquear y la empiezas a peluquear, pero ¿realmente le solucionaste el problema? No. ¿Dónde está el problema? Aquí abajo. Aquí abajo está el problema, en la raíz. Entonces, debo tener el concepto correcto. Cuando salgo a predicar el evangelio, mi único concepto es de que Jesús es el Cristo, el único solucionador de todos los problemas. Mi concepto no debe ser como, yo voy a hacer esto para mí, yo voy a hacer esto para ver si gano algo, yo voy a hacer esto para ver si me dan algo. No, ese es un concepto incorrecto. Mi concepto es solo Cristo aquí. Cristo lo hizo, yo lo hago. La razón. Porque allá afuera hay personas que se van a ir al infierno si nosotros no vamos. Esa es la razón. Y Cristo, a través del evangelio, es el único que puede realmente restaurar la vida de los seres humanos. Entonces, debo tener grabado el concepto y la razón. El problema, ¿qué es lo que voy a ir a solucionar? Hay tres problemas fundamentales: el diablo, el pecado y la separación. ¿Qué sucedió en el principio del huerto del Edén? Que el hombre fue engañado por Satanás y empezó a vivir conforme a la corriente de Satanás. Que el hombre cayó en pecado y fue separado de la presencia de Dios. Entonces, el único que puede solucionar eso en la vida de las personas
es solamente Jesucristo. Ellos tenían el concepto correcto de por qué debían predicar. Nosotros debemos tener el concepto correcto de por qué debemos predicar el evangelio. Ellos sabían la razón de predicar el evangelio de Cristo. Ellos sabían que Cristo es el único que puede destruir las obras del diablo, perdonar el pecado y restaurar la vida de las personas. Ustedes, si tienen el concepto correcto y la razón correcta y tienen la evidencia realmente de lo que tienen que solucionar, pues ya no van a ir allá afuera como a tirar bala al aire. No, realmente van a saber lo que deben hacer. Les hago esta pregunta. Esto me lo enseñó el pastor Chung. El pastor Chung decía estas palabras. Para las personas que no tienen el concepto correcto, ni la razón correcta, ni saben cuál es el problema correcto. Él decía, para que una persona en Corea se convierta en un profesional, tiene que estudiar muchos años. Por ejemplo, que sea médico, tiene que estudiar como 7, 8 años y hacer especializaciones también, ¿sí? Entonces, una persona que va al médico, si ese médico ha estudiado un año nada más, ¿será que esa persona se va a dejar tratar? ¿Será que esa persona se va a dejar operar? ¿Será que esa persona se va a dejar hacer una cirugía? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no tiene el concepto correcto. Y eso se nota. Diga conmigo, eso se nota. Eso se nota. Entonces, cuando vamos afuera al campo, si nosotros no tenemos el concepto correcto, ni la razón correcta, ni realmente qué es lo que vamos a ir a restaurar, eso se nota. Digan conmigo, eso se nota. ¿Estamos aquí todos? ¿Y quién es el que más ve esto? El diablo. Él ve eso. Al diablo no le preocupa las personas que no entienden el evangelio. A él no le preocupa eso. Al diablo le preocupa las personas que entienden el evangelio y que entienden realmente el sistema de Dios y que traen solución a una casa, a una vereda, a un pueblo, a una ciudad y a una nación completa. Esa es la historia de la Biblia. Un hombre solucionó una nación completa, 2 hombres solucionaron una nación completa, 3 hombres solucionaron una nación completa. Si le solucionaban los problemas de una nación completa. Eso es peligroso para el diablo. Por eso, mis hermanos, debemos entender la razón, el concepto y los problemas. Muchos evangelizan con conceptos incorrectos. Hacen las cosas solamente para llenar la iglesia. Eso es un concepto incorrecto. Ay, voy a hacer esto para ver si lleno la iglesia. Vamos a llenar la iglesia. Utilicemos esa estrategia a ver si podemos llenar la iglesia y podemos ganar más plata y a ver si reunimos más fondos. Esos son conceptos incorrectos. Eso es un pensamiento incorrecto. Eso lo están haciendo ahora muchas personas. Piensan que van a tener más economía. Realmente no lo hacen por las almas. Tampoco lo hacen por Dios. No lo hacen tampoco para darle las respuestas correctas a las personas. Entonces, ¿qué está sucediendo? Se van para el infierno todos. ¿Por qué? Porque no enseñamos realmente lo que es. Por eso el apóstol Pablo dijo allí a Timoteo, en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, le dijo Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina que enseñas, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te oyeren. Entonces, si no predico lo correcto, pues voy a predicar lo incorrecto. Y al final el Señor me va a decir, apártate de mí. Yo no te conozco, nunca te conocí, hacedor de maldad. Es decir, todo lo que hiciste, lo hiciste mal. No lo hiciste conforme a lo que yo enseñé. No lo hiciste conforme a lo que yo mandé. Levantaste tus propias estrategias, tus propias formas, pensaste que me tenías que ayudar y no tenemos que ayudar a Dios en absolutamente nada. Diga conmigo, yo no debo ayudar a Dios en nada. ¿Qué debo hacer? Entrar dentro del sistema de Dios. Amén. Entonces, muchos lo hacen solamente pensando en el yo. Esa es su motivación. El yo, sus motivaciones propias. El concepto correcto es predicar que Jesús es el Cristo. Damos un aplauso al Señor Jesucristo, por favor. Predicar que Jesús es el Cristo.
Muy bien. Ahora, anoten allí. Ellos sabían muy bien lo que tenían que preparar. Los discípulos del Señor sabían muy bien lo que tenían que preparar. Lo primero que hay que preparar es el contenido en la vida de las personas. Pero para que yo pueda preparar el contenido concretamente en la vida de las personas, tengo que preparar mi propio contenido. ¿Qué es lo que yo tengo ahora? ¿Realmente tengo solo Cristo y solo Evangelio? ¿Realmente estoy viendo en el deseo del Padre que quiere que yo solamente tenga Cristo y solo Evangelio? ¿O tengo muchas cosas? Y hago muchas cosas. El contenido es importante. En tiempo de crisis va a salir lo que hay en tu contenido aquí. En tiempo de crisis va a fluir lo que hay en tu contenido. Entonces, ¿qué contenido tenían los discípulos? Ellos tenían el contenido del verdadero evangelio. Por eso, para vida o para muerte, siempre querían seguir predicando solamente a Cristo. ¿Qué contenido tenía Juan el Bautista? Solo legalismo, 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 legalismo. Juan el Bautista representa el legalismo. Aquellas personas que nunca se sienten felices, sino que constantemente se golpean y se dan látigo y sienten que, mejor dicho, como si Dios nunca los hubiera perdonado, como si Dios los estuviera condenando todo el tiempo, y tienen que volver a bautizarse y volver a bautizarse y tienen que volver a hacer muchas cosas para estar bien delante de Dios. El contenido es muy importante. Si no tengo el contenido de Jesús, entonces voy a tener el contenido de Elías. ¿Qué era Elías? Solo fuego. Ah, yo quiero fuego, 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 fuego. Uy, aquí se siente el fuego, aquí no se siente el fuego, aquí uno se eriza, aquí uno no se eriza. Aquí se siente Dios, aquí no se siente Dios. Ese no es el contenido que yo tengo que tener, porque eso es una vida almática. El contenido debe ser solo Jesús. ¿Qué sentía Jesús cuando estaba cargando la cruz? ¿Sentía bonito? No. ¿Qué sentía Jesús cuando lo estaban arrestando? ¿Sentía bonito? Tampoco. ¿Qué sentían los discípulos cuando los estaban persiguiendo y los estaban metiendo presos? Ellos no sentían nada bonito. Pero hoy el contenido de muchas personas es solo sentimientos. Se van de las iglesias porque ya no sienten lo mismo. Buscan a otros pastores porque este pastor ya no me hace sentir lo mismo. Dicen, este pastor predica más bonito, pero este predica más feo. En esa está concentrada la iglesia. Por eso tenemos que mirar cuál es el contenido de nuestra vida. El contenido tiene que ser el evangelio. Anoten allí, contenido número 1, la oración. Ese es el contenido que tú tienes que tener. La oración. ¿Cómo era la oración? Con el pacto de Jesús. Ellos no oraban para estar pidiendo cosas. Ellos oraban era para que Dios los enviara a salvar las almas. Ese es el contenido de la oración. Algunos están pidiendo, Señor, dame un templo, Señor, dame un templo, Señor, dame un templo. Y no leen que en el Antiguo Testamento Dios mismo le dijo a Moisés, construye el templo. Ni siquiera Moisés tuvo que pedir que le diera el templo. Dios mismo llegó el tiempo donde Dios le dijo a Moisés, Moisés convoca al pueblo porque me van a construir el tabernáculo de reunión. Todo está dentro del sistema. Entonces tú no tienes que estar orando, Señor, dame el templo. Señor, por favor, envíame unos 100 ladrillos siquiera, por favor. Y vamos juntando de a 100 en 100, de a 100 en 100. No, cuando Dios empieza a enviar para construir el templo, es porque tú ya estás haciendo la evangelización. Porque Dios va a empezar a construir el templo cuando ya tengan las almas para meterlas dentro del templo. Si sales con el contenido de la oración de solo evangelio, solo Cristo, y te reúnes como se reunieron los discípulos del Señor en Hechos capítulo 1, versículo 14, solo oraban, Señor, va a venir el Espíritu Santo, tú nos lo has dicho, y dices que seremos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Señor, pon esas palabras para predicar de ti, para ser testigos de ti, para hacer lo que tú hiciste y hablar lo que tú hablaste, Señor. No queremos cambiar absolutamente nada, que nadie nos engañe. Vamos a ir a salvar a esas almas que están allá afuera. ¡Pum! Vinieron las respuestas de la economía. Pero hay algunos que están queriendo construir el templo y no ganan un alma para Cristo. Hay algunos que construyen el templo con su propio dinero, porque quieren darle un regalo a Dios.
Y Jesús dijo allí en Mateo capítulo 16, versículo 17, yo edificaré la iglesia. Yo edificaré la iglesia. ¿Quién es el que edifica la iglesia? Es Jesús. ¿A través de qué? Del evangelio. Las respuestas debemos verlas a través del evangelio. Ellos tenían la oración de 24 horas. Oración de 24 horas. ¿Cuál es esta? Dios está conmigo. Disfruto Emmanuel todo el tiempo. Donde quiera que voy al campo, disfruto Emmanuel. Ese era el contenido. Ellos tenían la oración también de las 25 horas. ¿Cuál es la oración de las 25 horas? Donde ellos veían todas las respuestas de parte de Dios. Cómo Dios hablaba a través de sus propias respuestas. Es decir, de que ellos estaban viendo cómo Dios les hablaba y les respondía todas las cosas. Esa es la oración de las 25 horas. Entonces, la oración que tenemos, pongan atención, tenemos la oración del contenido. Lo que yo tengo como contenido, eso es lo que oro. Esa es la oración del contenido. Si yo no tengo el evangelio como contenido y no estoy aferrado al pacto y a solo Cristo, entonces no voy a orar por esto, voy a orar por otras cosas. Si tengo el evangelio y tengo solo Cristo y tengo bien definido la razón y el concepto y los problemas y lo que tengo que hacer, voy a orar en pos de eso. Todos los días, todos los días, todos los días me voy a reunir con la iglesia. Mis hermanos, aquí lo que hay que hacer es ir a ese sistema de Dios, porque Dios tiene las almas que tenemos que salvar. Todos los días, todos los días, todos los días, en el templo, en las casas, en las calles, todos los días. Hagan de cuenta los pastores que de pronto trabajan tiempo completo en la obra, hagan de cuenta que es un trabajo en una empresa. Muchos se quedan en la casa mirando televisión, mirando la novela, haciendo muchas cosas. Pero si usted, vamos a decir que usted trabajara en una empresa, ¿cómo es el horario que tiene que cumplir? De 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces, haga de cuenta lo que el Señor le está diciendo. El día tiene 12 horas donde hay que trabajar. Está trabajando para la empresa del Señor. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Entonces, si usted está trabajando en la empresa del Señor, usted salga con fuerza y con dedicación. Salga con fuerza y con dedicación todos los días. Todos los días. Y usted va a empezar a encontrar la oración concreta cuando empieza a encontrar las respuestas. ¿Estamos aquí todos? Debo tener el contenido del verdadero evangelio. Amén. Dios lo hace. Él mismo. Solo Él hace todas las cosas. Anoten allí, por favor. Hacer el evangelismo es buscar solo lo que Dios quiso, solo lo que Dios quiere. Hacer el evangelismo es buscar solo lo que Dios quiere. Atención, por favor, todos, anoten en sus cuadernos. Anoten en sus cuadernos. ¿Me están escuchando todos, por favor? Hacer el evangelismo es buscar solo lo que Dios quiere. Hacer el evangelismo no es buscar lo que yo quiero, es buscar lo que Él quiere. Eso es hacer el evangelismo. No es molestar a la gente. No es molestar a la gente. No es presionarla. El evangelismo que escuchamos antiguamente era, si tú no te conviertes, te vas para el infierno. No es presionarla con manipulación. Hacer el evangelismo es hacer lo que Dios quiere. Eso es hacer el evangelismo. Porque cuando tú haces el evangelismo con tus propias fuerzas, si no se convierten, entonces empiezan a sufrir. Hay un misionero que estuvo aproximadamente 7 años en la India, cuando en la India no había ingresado el evangelio, y resulta que este misionero durante 7 años estuvo allí predicando el evangelio, predicando el evangelio, predicando el evangelio, y en 7 años nunca nadie se convirtió, nadie lo seguía. Después de 7 años, esas semillas que él había sembrado en el corazón de las personas empezaron a crecer y crecieron multitudes de personas. Entonces Dios mismo es el que hace todo. Cuando pensamos así, entonces creemos que solo algunos tienen un don especial para hacer evangelismo. Es decir, cuando yo pienso que yo soy el que hago el evangelismo, puedo pensar también de que solamente alguien especial es el que hace el evangelismo, pero no, el evangelismo lo hace Dios. Esto hay que tenerlo presente. El evangelismo no es algo que yo hago,
el evangelismo es el sistema de Dios. Aquí vamos a empezar a entrar a cosas muy importantes. Y si usted quiere ganar su pueblo, entonces escuche estas palabras que le voy a dar. El evangelismo no es mi sistema. El evangelismo es el sistema de Dios. Mientras que tú estás viendo a las personas de frente, Dios ya ha establecido personas desde arriba, en las diferentes áreas y en los diferentes campos, allí donde tú vives. ¿Qué debo hacer? Disfrutarlo. Disfrutarlo. No es a la fuerza. No es hacer evangelismo a la fuerza. Es disfrutar. ¿Qué debo disfrutar? El contenido que hay en mí. Eso es lo que debo disfrutar. Si el contenido mío es el evangelio va a salir por sí solo. Repito eso. Si el contenido que yo tengo aquí adentro es el evangelio, él va a salir por sí solo. Eso es disfrutar, Emanuel. Si el contenido no es el evangelio, no voy a evangelizar nunca. Siempre voy a estar mandando a otros, porque mi contenido no es el evangelio. Si tengo la oración, si tengo solo evangelio, si tengo solo Cristo, y esto se graba totalmente, el evangelio saldrá por sí mismo. Saldrá por sí mismo. ¿Qué es el evangelio? Es movernos dentro de lo que Dios ya tiene preparado. Anote allí, el evangelio es movernos dentro de lo que Dios ya tiene preparado. No es algo que tú haces, Dios ya tiene preparado. No es tu movimiento, es el movimiento del evangelismo de Dios. Entonces, el evangelismo es moverme dentro de lo que Dios ya tiene preparado. El movimiento del evangelismo viene de manera natural cuando me aferro solo al evangelio y solo a Cristo. Vendrá naturalmente. Te subes a un taxi y sale. Te encuentras con alguien en un bus y sale. Sale de manera natural. No hay que forzarlo. No hay que, ni siquiera siente uno miedo. ¿Por qué? Porque sale de manera natural. Cuando estoy lleno de solo evangelio y solo Cristo, sale de manera natural. Voy a volver a repetir eso. Aunque diga siempre lo mismo en algunas ocasiones, voy a volver a repetirlo. Hago esta pregunta. ¿De qué te llenaste toda la vida? Ministerialmente. De muchas prédicas. Muchos nos llenamos de muchas prédicas. De diferentes contenidos, de diferentes cosas. Pero si yo estoy lleno de solo evangelio y de solo Cristo, ¿qué va a salir? Solo evangelio y solo Cristo. Va a salir naturalmente. Me encuentro con un amigo, sale el evangelio. Me encuentro con una persona, sale el evangelio. Siempre voy a querer estar hablando del evangelio, ganando las almas para Cristo. Aferrarme a Cristo realmente y disfrutar cada día de la oración cambiará mi estado espiritual. Mi estado espiritual lo cambiará. Todos los días te aferras a Cristo y entonces todos los días te aferras a la oración y tu estado espiritual va a empezar a cambiar. Hay un ejemplo muy claro y quiero que saquen sus Biblias porque aquí vamos a terminar el primer tema de lo que es el sistema de Dios. Vamos a analizar la persona que Dios tenía preparada para ganarse a 5,000 personas, el apóstol Pedro. Vamos a ir a Hechos, capítulo 3. Todos a Hechos, capítulo 3. Saquen sus Biblias, por favor. Hechos, capítulo 3. Aquí muestra el sistema en la vida de los discípulos. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿A qué subían al templo? A orar. Ellos estaban siempre orando. Siempre estaban orando. Ese era el sistema de Dios para los discípulos. Oración, solo Cristo, solo evangelio. Ya tenían el contenido de solo Cristo y solo evangelio. Ahora, sus corazones estaban cambiando y su estado espiritual también estaba cambiando.
cuando se aferraron solo a Cristo y solo a Evangelio. Acuérdense que estos discípulos eran personas que solamente buscaban ganancias, posiciones, peleaban por quién quería ser el primero. Acuérdense que Jesús le dijo inclusive a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque tú no buscas las cosas de Dios, sino las de los hombres. Entonces, estas personas realmente, cuando caminaban con Cristo, no estaban aferrados a Cristo, ni al Evangelio, estaban aferrados era a sus propias cosas. Por eso 3 años de entrenamiento escuchando solo a Cristo y solo Evangelio, solo Cristo, solo Evangelio. Cuando se fue Cristo para el cielo, ¿qué tenían de contenido? Solo Cristo y solo Evangelio. Pero ahora los mandó a la casa de Marcos a orar. Los mandó a orar. Porque el estado espiritual de ellos tenía que cambiar para que se volvieran cumbre espiritual, cumbre, lo más alto, que pudieran ver lo que Dios ve. Ellos constantemente iban al templo a la hora de la oración, como dice Hechos capítulo 3 versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Cuándo hacían esto? Siempre. La hora novena era la hora de la oración. ¿Quién estaba allí siempre en el templo? Ya era, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. ¿Cuántas veces creen que los discípulos habían visto a este cojo ahí sentado? A ver, alguien que me responda. ¿Cuántas veces creen que los discípulos habían visto ahí al cojo sentado? Muchas veces. Muchas veces. Muchas veces. ¿Y qué habían hecho siempre? ¿Es así o no es así? Tome. Tome para la sopita. Tome para esto. Tome para aquello. Porque su estado espiritual no había llegado a ser cumbre. A ser cumbre. Pero como Dios ya tenía todo preparado dentro de su sistema y ellos no sabían todavía, entonces llegó un momento en que ellos entraron y por primera vez, presten atención aquí, por primera vez Pedro miró al cojo juntamente con su compañero de batalla de una manera totalmente diferente. Se quedó mirándolo y ahora lo vio de una manera totalmente diferente. Se dio cuenta que el problema del cojo no era la plata. Se dio cuenta que el problema del cojo no era lo material. Se dio cuenta que el problema del cojo ni siquiera era la enfermedad, sino que el problema del cojo era lo espiritual. Lo vio, lo pudo razonar, llegó a esa conclusión. Ah, Cristo es el único que lo puede sanar. Se quedó mirándolo fijamente y le dijo, yo no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesús el Cristo, levántate y anda. ¿Y qué hizo el cojo? Se levantó. Ahora, dentro del sistema de Cristo, este cojo estaba preparado. ¿Hay algún cojo en la zona de ustedes? Atención aquí. ¿Hay algún enfermo? ¿Hay algún drogadicto? ¿Hay alguno que le llaman loco por ahí por la zona? Dentro del sistema de Cristo, a este cojo, todos lo conocían. Todos lo veían. Siempre había estado cojo. No entraba al templo porque le era prohibido entrar al templo. Entonces en el versículo 8 dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Entonces entró en el templo. Él no podía entrar en el templo, pero por primera vez en su vida entera logró entrar al templo y toda la gente empezó a maravillarse. Y dice el versículo 10, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Aquí, presten atención, aquí viene lo más importante. Miren lo más importante. Atención aquí, atención aquí. Miren, ¿quién estaba dentro del sistema? Vamos, alguien que me responda rápido. El cojo. El cojo, muy bien, el cojo. ¿Por qué? Todos lo conocían, todos lo conocían, Ajá. todos lo habían visto, no había podido entrar al templo. Ahora, todos los que lo habían visto toda la vida estaban asombrados de cómo se había levantado, pero era el momento de qué, ¿cuál era la oportunidad ahí? ¿Por qué Dios permite que este cojo se levante? ¿Para qué? Para glorificar el nombre de Amén. Dios. No, Por la razón. para eso. Hay algo más importante. Para que sea afirmar la predicado el fe. evangelio. Porque Para tenía un predicar problema.
para predicar el evangelio. En ese momento que el cojo saltó y la gente lo reconoció y se dieron cuenta que Pedro había orado por él, en ese momento era la oportunidad perfecta para que Pedro levantara su voz y les entregara el camino de salvación. El cojo era la herramienta que Dios estaba utilizando para ganarse a 5,000 personas en ese momento. Por eso dice la palabra en el capítulo 4, la continuidad de la historia del cojo, versículo 1 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Qué empezaron ellos a hablar allí en el templo cuando el cojo se levantó? Pedro, a gran voz en cuello, empezó a hablarles acerca de lo que Jesucristo había hecho por ellos, y empezaron las personas a creer. ¿Por qué? Porque el cojo era el sistema. El cojo era el sistema. ¿Qué quiero decir con esto? Allí en el barrio, allí en el pueblo, en la ciudad, están las personas que son el sistema que Dios ya colocó. Nacieron así para que ustedes lleguen a Él o lleguen a ellos. Y miren lo que dice el versículo 2 del capítulo 4. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano después de que predicaron, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Mis hermanos, el sistema de Dios es que Él ya tiene todo preparado para que nosotros hagamos la evangelización. Por eso en la evangelización no es esforzándonos. La evangelización no se hace por nuestras fuerzas. La evangelización se hace es orando y teniendo el contenido correcto. Y cuando salgo al campo, Dios ya tiene todo preparado. Ellos se imaginaban que de ese cojo se iban a convertir 5,000. En ninguna manera. Ellos no se imaginaban. Pero des en cuenta que de ese cojo, porque ellos oraron por ese cojo, de allí fluyeron 5,000 personas para la iglesia cristiana. Ahora usted se imagina, si usted se llena del contenido de Jesús y se llena del evangelio y empieza a través de la oración a sanar su estado espiritual completo para que sea cumbre espiritual y que empiece a ver lo que Dios ve, ya ni siquiera va a tener que esforzarse. Miren, yo me he encontrado con personas que Dios mismo las ha puesto. ¿Quién le estaba poniendo este cojo a los discípulos en ese momento? Dios mismo ponía ese cojo ahí. Ellos ni siquiera tuvieron que esforzarse en encontrarlo, ¿no? Ellos simplemente llegó un momento en que su estado espiritual creció y vieron y dijeron: no, la solución para este hombre no es la plata, la solución para este hombre no es el oro ni la comida, ni siquiera que le apliquen una inyección. La solución para este hombre es que reciba la salvación. Y cuando recibió la salvación, recibió la sanidad. Y cuando la gente vio a ese hombre que lo conocían, Pedro levantó su voz y allí era la mejor oportunidad para predicar el evangelio. Por eso, mis hermanos, tienen que aprovechar todos los campos que Dios les pone para predicar el evangelio. Tienen que estar conectados con esa voluntad del Padre cuando Él los lleva allí a esos lugares donde nadie más quiere estar, y allí ustedes tienen que levantar su voz y hablar del evangelio, tener el contenido y saber que ustedes tienen la respuesta para la vida de todas las personas. ¿Cuántas personas se salvaron? 5,000 personas. 5,000 personas. Damos un aplauso al Señor. Prendan, háganme un favor, prendan todas sus cámaras porque vamos a tomar una foto. Todas sus cámaras, por favor, no se vayan.